Soy el doctor Luis Mariani, soy médico psiquiatra. Vamos a hablar sobre psicofármacos en este video y está dirigido este curso fundamentalmente a psicólogos. En esta imagen lo que vemos es la clasificación de los psicofármacos. Vamos a estudiar ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, estabilizantes del estado del ánimo, hipnóticos y psicoestimulantes. En el futuro esta clasificación seguramente no va a existir, ya que los ansiolíticos no se utilizan exclusivamente para el tratamiento de la ansiedad. Los antidepresivos no solo se utilizan tampoco para el tratamiento de los trastornos depresivos, y los antipsicóticos, y así sucesivamente los vamos a ver en las siguientes clasificaciones. Ansiolíticos. Vamos a ver que se clasifican en benzodiazepinas y no benzodiazepinas o no benzodiazepínicos. Las benzodiazepinas aparecieron a fines de la década del 60. Roche, el laboratorio Roche, sintetizó el diazepam, el Valium, que hasta mereció una canción de los Rolling Stones. ¿Y por qué fue una revolución? Porque veníamos utilizando barbitúricos, cuya dosis letal era baja, es decir, no estaba tan alejada de la dosis terapéutica. Por eso se dice que Marilyn Monroe falleció de una sobredosis de barbitúricos. Hoy en día es difícil que una persona pueda fallecer por una sobredosis de ansiolíticos, ya que la dosis letal es muy alta, ¿no? Tienen su problema, varios problemas. Hace décadas la utilizamos muchísimo, hoy en día están muy cuestionadas, básicamente por el hecho de generar tolerancia. El cerebro se acostumbra, el receptor benzodiazepínico, se llama GABA benzodiazepínico, se va generando tolerancia a este tipo de fármacos, y entonces la gente necesita aumentar la dosis con el transcurso de las semanas. Esto puede llevar a una dependencia a las benzodiazepinas. Otro problema que se ha descrito ya hace un tiempo es que producen trastornos de memoria a largo plazo. Esto está absolutamente comprobado, ¿no? Fundamentalmente trastornos de memoria a corto plazo. No solo se utilizan para ansiedad, vamos a ver que en los próximos slides que se utilizan para otros trastornos mentales, pero también se los utiliza, son antiepilépticos en neurología, son relajantes musculares, son antihipertensivos o ayudan a los antihipertensivos, sobre todo cuando las personas sufren depresión nerviosa, y en dosis altas son sedantes, producen sedación. Aquí vemos que se clasifican en 3 grupos de acuerdo a su vida media, a su duración de acción. Vida media es un concepto farmacocinético. La de acción prolongada, clonazepam, ribotril, rabotril, en el mundo de habla hispana. Estados Unidos está con el nombre de Klonopin, se comercializa con el nombre de Klonopin, clobazepam, clorazepato hipotásico, diazepam, ya lo nombramos, ketazolam. De acción intermedia son también muy conocidos, el alprazolam, Xanax o Alplax son sus marcas, bromazepam, Lexotanil, la marca más conocida, muy recetada en la década de los 80, el lorazepam, Trapax también, y los de acción corta. Los ansiolíticos no benzodiazepínicos tienen la ventaja de no producir tolerancia, es decir, el cerebro no se acostumbra y la persona no necesita incrementar la dosis para experimentar el mismo efecto terapéutico, y tampoco producen trastornos de memoria. Tenemos las azapironas, la buspirona es la más conocida, el Buspar o Vespar. La pregabalina, lírica o plénica, se utiliza también mucho. No solo se utiliza como ansiolítico, es antiepiléptico también, y se lo utiliza muchísimo en el tratamiento del dolor. En traumatología lo utilizan muchísimo, y en el tratamiento de la fibromialgia.
Y después, como vamos a ver más adelante, hay antidepresivos que tienen efecto ansiolítico. Esto es cuando uno debe tratar, por ejemplo, un paciente con trastorno de ansiedad generalizada. Lo recomendable es utilizar antidepresivos con efecto ansiolítico o pregabalina, ¿no? La que tenemos, de la venlafaxina de liberación prolongada, el XR o el EP, el escitalopram, paroxetina, duloxetina, pero esto lo vamos a ver más adelante también. Aquí estamos viendo en este slide las indicaciones de los ansiolíticos, más allá de las que nombramos en el slide anterior. Vemos el trastorno de ansiedad generalizada. Como ya les dije, no son de primera elección, ya que por definición es un trastorno crónico que dura más de 6 meses, por consiguiente hay que usar otras sustancias, ya las vamos a ver. En el trastorno de pánico sí son fundamentales. Las más utilizadas son el clonazepam y el alprazolam porque eliminan el pánico en minutos, revierten el pánico en minutos. Pero no podemos usarlas solas porque va a generar tolerancia. Entonces lo que se utilizan, se coadministran junto a otras sustancias. Ya vamos a ver, sobre todo a IRS, que son un tipo de antidepresivos. IRS significa inhibidor de la recaptación de serotonina. En el trastorno de ansiedad social también lo utilizamos, no en forma única, también en forma conjunta, también lo vamos a ver. Pero por ejemplo, si una persona sufre de pánico escénico, podemos darle una benzodiazepina para que sienta menos ansiedad, menos miedo en el momento de la exposición. Por ejemplo, si alguien tiene que hablar en público y siente miedo, ¿no? En el caso de las fobias específicas, cuyo tratamiento fundamental es psicoterapéutico, por ejemplo el miedo a volar, muchos pacientes cuando tienen que hacer viajes prolongados les prescribimos benzodiazepinas para que no la pasen tan mal. En la psicosis potencian, incrementan el efecto antipsicótico, no específicamente el efecto antidelirante ni antialucinatorio, sino que ayuda a tranquilizar a los pacientes, ¿no? Antidepresivos. Vamos a ver que hay muchos antidepresivos en el mercado. Los primeros que aparecieron en la década del 60 fueron los tricíclicos y luego los tetracíclicos. Esto hace alusión a cuántos anillos benceno tienen. Si tienen 3, son tricíclicos, tienen 4. Es una clasificación química. Aparecieron, como decía, en la década del 60 y fueron una grandísima revolución en el tratamiento de la depresión. No teníamos. Dentro de los tricíclicos tenemos imipramina y clomipramina, son los más conocidos. Desipramina, mitriptilina, nortriptilina, trimipramina. Lamentablemente, imipramina y clomipramina, el tofranil y el anafranil en algunos países están dejando de producir. Tetracíclicos, trazodone, moxapina, niacerina, mirtazapina. Mirtazapina se sigue utilizando actualmente mucho. Nefazodona, maprotilina. Siguiendo con la clasificación de los antidepresivos, en el slide anterior vimos que la clasificación era química, es decir, eran tri o tetracíclicos acorde si tenían 3 o 4 anillos bencénicos, desde el punto de vista químico. Esta clasificación es farmacodinámica, es funcional, está relacionada con el mecanismo de acción. A principios de la década de los 80 nacía la neurociencia y allí se descubrió que había al menos 3 neurotransmisores implicados en la regulación del estado de ánimo. Ellos son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. A principios de los 80 se sintetiza fluoxetina, el primer inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. En realidad no era tan selectivo como creíamos, igual lo seguimos llamando IRS, inhibidores de la recaptación de serotonina. Luego se sintetizaron paroxetina, sertralina, fluoxamina, citalopram y escitalopram, muy utilizados en la actualidad. Estamos en el año 2020. ¿Qué cambian con respecto a los tricíclicos o tetracíclicos? Hubo un cambio muy importante.
los efectos colaterales, la tolerancia. Son mucho mejor tolerados por los pacientes que los tricíclicos y los tetracíclicos. Tienen mucho menos efectos colaterales, por consiguiente la adherencia al tratamiento del paciente es mucho mayor. Realmente han cambiado muchísimo la evolución de los trastornos depresivos. La eficacia es similar. Eso también es muy importante. ¿Son mejores, es decir, son más eficaces? No. Pero, como les decía, tienen mejor perfil de tolerancia. ¿Hay un antidepresivo que sea mejor que otro? No. ¿Hay un antidepresivo que le va a hacer mejor a una persona y a otra no? ¿Hay un antidepresivo que va a tener mayores efectos colaterales y otra persona no? Esa rama de la farmacología se llama farmacogenética. Ya tenemos estudios de farmacogenética, pero no llegan a un alto nivel de sensibilidad y especificidad. Pero de acá a unos años, cuando sean más sensibles, más específicos y menos costosos, seguramente vamos a ir hacia una medicina, a una psicofarmacoterapia más personalizada, donde vamos a saber qué medicamento va a ser más efectivo y con menos efectos colaterales en un paciente en particular. Como les hablaba de serotonina y de dopamina y noradrenalina, se descubrió una molécula que inhibía la recaptación de dopamina, el amineptina. Se descubrieron una o dos moléculas que inhibían específicamente la recaptación de noradrenalina, la reboxetina y la oxaprotilina. Finalmente se sintetizaron moléculas que inhiben tanto la recaptación de serotonina como la de noradrenalina. Son los inhibidores duales o inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Ellos son la venlafaxina, el milnacipram, la duloxetina, la desvenlafaxina y el levomilnacipram. Para concluir la clasificación farmacodinámica, es decir, por mecanismo de acción de los antidepresivos, nos encontramos con la vilazodona, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y agonista parcial 5-HT1A. 5-HT es 5-hidroxitriptamina serotonina, es el nombre químico de la serotonina. También tenemos a inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y de dopamina, como el bupropión y el nomifensin. Bupropión se lo utiliza mucho. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y dopamina, como la vancinaprina. Los IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa A y B. La monoaminoxidasa es una enzima que degrada los neurotransmisores en el espacio sináptico. Tenemos a la tranilcipromina y a la fenelcina. Se los dejaron de usar, no se los utiliza tanto por el efecto queso, el efecto hipertensivo que puede aparecer si se lo combina con determinados alimentos que tienen tiramina. Los inhibidores reversibles de la monoaminoxidasa A, como la moclobemida, la taloxotona y la brofaromina. Para finalizar, el último slide de clasificación de antidepresivos, clasificación farmacodinámica por su mecanismo de acción, tenemos a un inhibidor de la monoaminoxidasa B, que es la C-legirina, a un agonista de los receptores a melatonina, es decir, un melatoninérgico inhibidor de los receptores serotoninérgicos 5-HT2C, que es la agomelatina. Tenemos otros que actúan por mecanismos diferentes, como la litoxetina, la tianeptina, la vortioxetina y la esketamina. La esketamina se utiliza como spray nasal en depresión resistente, ya vamos a ver el concepto este. En Estados Unidos no está aprobada todavía en Argentina y tampoco se la venden a los pacientes, porque es potencialmente adictivo.
se utilizan en las clínicas y se administran en las clínicas, en determinados lugares que están aceptados por la FDA. Y es que también es un derivado de la ketamina, el ketalar, que es un anestésico general. También se ha utilizado para depresión resistente la ketamina, este anestésico, pero debe ser utilizada en una clínica únicamente, bajo condiciones, en las mismas condiciones que se aplica una anestesia general. Lo que tiene de increíble la ketamina y la esketamina es que revierte la depresión mayor, los cuadros de depresión mayor resistente en horas. En horas, eso es lo increíble, en horas. Mientras que el resto de antidepresivos tardan 3 o 4 semanas en hacer efecto. Es decir, el periodo de latencia clínica es de 3 a 4 semanas. También se ha sintetizado un antidepresivo que ha demostrado una utilidad importante en las depresiones postparto, como es la brexanolol. Indicaciones de antidepresivos. De acá, mirando este slide, se van a dar cuenta por qué no deberían llamarse antidepresivos, porque no solo se utilizan en la depresión mayor, sino que se utilizan en otros trastornos mentales. Esto es importante. Hay muchos tipos de depresiones, los que son psicólogos o psiquiatras lo saben bien, pero en el único trastorno que está aprobado es en la depresión mayor. En la depresión mayor. En la distimia y otros trastornos depresivos no está aprobado su utilidad. Trastorno de ansiedad generalizada. No todos los antidepresivos están aprobados. Están la venlafaxina de liberación prolongada, el escitalopram, la paroxetina y la duloxetina. Trastorno de pánico también son algunos. El primero en ser utilizado, ya a fines de los 60, principios de los 70, por Donald Klein de New York, fue la imipramina, luego la clomipramina y después los IRS, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram y el dual venlafaxina de liberación prolongada también. En la ansiedad social o trastorno por ansiedad social o fobia social son todos sinónimos: fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, venlafaxina de liberación prolongada, y los imaudanilcipromina y fenelcina. En el trastorno obsesivo compulsivo, el tricíclico clomipramina y los IRS, fluoxetina, paroxetina y sertralina. En el trastorno por estrés postraumático, la fluoxetina, sertralina, paroxetina, el dual venlafaxina XR y el prazosin, que específicamente se ha visto que disminuye las pesadillas. En bulimia nerviosa tienen efecto anorexígeno y antidepresivo la fluoxetina y la sertralina. Clasificación de antipsicóticos. Empezamos por los más modernos, los atípicos o de segunda generación. En el próximo slide vamos a ver a los de primera generación o los típicos. ¿En qué se diferencian? Mecanismo de acción. Mecanismo de acción, los típicos, los que van en el próximo slide, solo bloquean el receptor dopaminérgico D2. Estos, además de bloquear el receptor dopaminérgico D2, bloquean el receptor serotoninérgico 5-HT2A. Eso hace que la incidencia del síndrome parkinsoniano, por ejemplo, en los atípicos sea menor. El síndrome parkinsoniano se caracteriza por rigidez, hipoquinesia, es decir, los pacientes se mueven más lentos, y temblor, sobre todo en las manos. Lo que pueden producir los antipsicóticos es algo que se llama síndrome metabólico. También es un efecto colateral a tener en cuenta y que consiste en un aumento de los triglicéridos y del colesterol malo, el LDL, es decir, aumento de las grasas, y también aumento de la prolactina, entre los efectos colaterales potenciales, de los cuales no me gusta hablar mucho así públicamente porque es información médica.
Tenemos al aripiprazol, la cenapina, brexiprazol, la blorancerina, cariprazina, clozapina, iloperidona, loxapina, lurasidona, olanzapina, paliperidona, quetiapina, risperidona, certindol, ciprasidona. Los que más están prescribiendo en el mundo en este momento son la olanzapina, la risperidona y la quetiapina. La lurasidona también está prescribiendo bastante. Hasta el año 1993, que fue cuando se lanza al mercado la risperidona, el primer antipsicótico atípico o de segunda generación, contamos con esta pequeña lista, porque en realidad hay 3 veces más de antipsicóticos típicos o de primera generación. El haloperidol se continúa usando mucho, y como ya les mencioné, la incidencia de efectos colaterales es mayor en estos, sobre todo en lo referente a los efectos extrapiramidales, distonías o síndrome parkinsoniano, como mencioné en el slide anterior. Indicaciones de los antipsicóticos. Esto es muy importante. Igual que los antidepresivos, no deberían llamarse antipsicóticos, porque como vamos a ver ahora, como ven en el slide, no solo se utilizan en la psicosis, se utilizan en otros trastornos. La psicosis más utilizadas son esquizofrenias, las esquizofrenias que son varias, los trastornos delirantes que también son varios. Todo esto lo pueden ver en el DSM. En los trastornos bipolares, en las depresiones resistentes, todo un tema de depresiones resistentes que quizás haga un video. Trastorno límite de personalidad. Es el único trastorno de la personalidad que se medica, que sea de mi conocimiento, el trastorno límite de la personalidad, ya que tienen ideación paranoide, muchos de ellos, que revierte con los antipsicóticos, y alteraciones del estado de ánimo, parecen bipolares, por eso a veces se los confunde con bipolaridad. También se los utiliza, no a todos, pero a algunos, sobre todo a la olanzapina, en el trastorno obsesivo compulsivo, y la risperidona está probado su uso en el tratamiento de la irritabilidad asociada al trastorno del espectro autista o autismo y a la agresión en las demencias, especialmente en la demencia de tipo Alzheimer. Estabilizantes del estado de ánimo. Hay un metal pesado que es el carbonato de litio, que se descubrió su efecto en 1947. Hoy 2020 se lo sigue utilizando. Tiene efectos colaterales potenciales bastante serios, pero en algunos países del primer mundo, en Estados Unidos, se lo utiliza muchísimo en determinados casos, que más adelante vamos a ver. Los antiepilépticos son estabilizantes del estado del ánimo, así, mood stabilizers. Se imaginarán que estoy hablando de trastornos bipolares, ¿no? Ciclotimia. La carbamazepina, el divalproato de sodio, la lamotrigina, el gabapentin, la oxacarbamazepina, el topiramato. ¿Cuáles son las indicaciones de los estabilizantes del estado de ánimo? Es decir, ¿cuándo se los debe o se los puede utilizar? Como dijimos, en los trastornos bipolares, o sea, 1 o 2, en la ciclotimia, en el trastorno límite de la personalidad, especialmente cuando hay inestabilidad emocional. En las adicciones y en la migraña se suele utilizar topiramato o divalproato de sodio. Ya vamos a ver adicciones, salvo en el alcoholismo, que tenemos analtrexona y algún otro fármaco más. El resto de las adicciones no contamos con medicamentos que actúen en forma muy específica. Por ejemplo, hoy 2020 no contamos con una sustancia que saque el deseo a ingerir, a tomar cocaína. Sí lo tenemos para el alcohol, como vamos a ver más adelante. Hipnóticos. Clasificación. Vamos a ver 2 slides. Son sustancias que se utilizan en el tratamiento del insomnio. Benzodiazepinas no son ideales para tratamiento, ya dijimos que generan tolerancia, por consiguiente la posibilidad de adicción, y no generan una muy buena calidad de sueño. Fueron las
primeros que se utilizaron. Luego se sintetizaron moléculas nuevas, entre ellas 2 ciclopirrolonas como la zopiclona y la S-zopiclona. Estos que vemos aquí son hipnóticos más modernos, moléculas sintetizadas más recientemente, en las últimas décadas. El zolpidem, Saleplon, 2 agonistas de los receptores melatonínicos, la melatonina, que es de venta libre, y el ramelteón, y un antagonista de los receptores a la orexina, el suvorexant. Psicoestimulantes. Incluimos aquí a sustancias que estimulan el sistema nervioso central. Yo he excluido algunas por su potencial adictivo, me pareció más razonable no mencionarlas, pero aquí tenemos a 4: el armodafinilo, la atomoxetina, el metilfenidato y el modafinilo. Concluyendo, el último slide, tenemos para qué se utilizan. El metilfenidato, es decir, Ritalina, y la atomoxetina, Strattera, para trastorno por déficit de atención. El armodafinilo y modafinilo para la narcolepsia. Hasta hace algunos años ya se han prohibido. Había otros psicoestimulantes que yo decidí no incluir en este video, que se utilizaban en el tratamiento de la obesidad porque producen anorexia, pero está prohibido su uso en la mayor parte de los países del mundo. Espero que les haya sido de utilidad este video.